porque, lógicamente, la potencia hegemónica se niega a aceptar que el mundo ha cambiado y que un nuevo orden multipolar tiene que ser implantado más igualitario, más tolerante con, bueno, pues con las culturas y con las formas civilizatorias de cada de los distintos países y aceptar eso, que significa acabar con la hegemonía anglosajona del momento unipolar que surgió tras la caída de la Unión Soviética. Y eso cuesta mucho aceptarlo, claro. Y hasta ahora, bueno, pues parece que están dispuestos a intentar evitar que eso ocurra, ¿no? Pero me da la sensación que los vientos de la historia van en su contra. Y bueno, un ejemplo es lo que ha pasado en Suiza, ¿no? Yo creo que al final hay potencias emergentes y regiones geopolíticas que poco a poco se van descolgando de eso. Poco a poco están votando con los pies, como se suele decir, ¿no? Van tomando dirección que de forma muy lenta y disimulada, pero les van llevando a otro sitio, ¿no? Por ejemplo, Arabia Saudita con el tema de mm, no romper, como se ha dicho por ahí en algunos sitios, el acuerdo del año 73 por el cual se crea el petrodólar y en el que todas las transacciones energéticas para el petróleo tienen que hacerse en dólares. No, simplemente lo ha roto el acuerdo. Ya se hacen con yuanes también. Es decir, esto es una forma de poco a poco irse posicionándose ante ese nuevo orden mundial que tiene que aparecer. Y veremos ahora en la cumbre que da del BRICS a finales de año, pero me parece que es también en, no sé si es en septiembre, me parece, veremos cómo se tomarán decisiones y cómo se ampliará y cómo cada vez hay más países que piden sumarse al BRICS, a los BRICS, y cómo se van interrelacionando estructuras internacionales como la Organización de Cooperación en Shanghái o la Unión Euroasiática, donde casi están los mismos países ya en una que en la otra, como o la ASEAN en el Asia-Pacífico, de ahí la visita a Vietnam, o que tiene su carácter estratégico, igual que la de Corea del Norte, luego lo hablaremos si queréis, o la Unión Africana. Es decir, es una dinámica, es un proceso histórico. Y como proceso histórico, esto no lo va a evitar el hecho de que se manden unos F-16 a Ucrania. Es decir, o se consiga que la guerra y Ucrania sí que resista un año más. Eso va a poder evitar eso. Es un proceso histórico ya iniciado en el cual se han puesto en marcha energías tan gigantescas que va a ser muy difícil pararlo. Es más, lo que tendría que estar haciendo las potencias anglosajonas es ver cómo se van a adaptar a la realidad del nuevo mundo que se avecina, dando por hecho de que efectivamente su hegemonía va a tocar a su fin, tarde más o tarde menos. Es decir, los procesos históricos no se cuentan por meses, se cuentan por años y a veces por décadas. Desde luego, aquí estaremos para ver lo que ocurre. Y me gustaría preguntar también una cuestión. El tema de, en esa caída del bloque occidental, pues la OTAN sigue escalando, sigue cruzando líneas rojas, sobre todo en Ucrania, con el envío de los F-16, por ejemplo, como comentaba, también con el envío de armas de largo alcance y gran precisión para atacar territorio originario ruso, ya sin límite ninguno, porque decía el otro día también Jay Sullivan que puede atacar cualquier parte del territorio ruso. ¿Cómo ves esa escalada que está imprimiendo sobre todo la OTAN y cómo la está manejando también Rusia? A ver, en una guerra todo dispara. Esto hay que ser consciente. Y bueno, pues se pueden utilizar misiles de crucero o misiles balísticos que puedan ser suministrados. De momento, los que se han suministrado, el alcance máximo que tienen son 300 kilómetros, lo cual, digamos que la franja que puede verse afectada del territorio ruso no es que sea tampoco excesivamente grande, pero sí que puede llegar a algunos lugares sensibles como Lipetsk, por ejemplo, ¿no? O, o Rostov, ¿no? Aparte de Belgorod, Kursk y demás, ¿no? Que están más en la frontera, ¿no? Eh, a ver, yo creo que aquí la OTAN pretende una extensión del conflicto, eso es evidente.
estas cosas que hace, eh, de enviar armamento que no va a cambiar la tendencia en el teatro de operaciones militares. Muchos misiles Storm que manden a la Rusia profunda, eso no va a cambiar, ¿eh? Que las tropas rusas todos los días avancen en toda la línea del frente un poquito. O sea, es que no, es decir, no es un factor crítico. ¿Qué pretenden con eso? Crear sensación de inestabilidad social dentro de Rusia, porque se den una vuelta por allí, ¿eh? Yo acabo de venir. O sea, no, vamos, si se están esperando eso, creo que se equivocan gravemente. ¿Mm? ¿Qué más pretenden? Intentar, bueno, pues provocar daño, daño económico a la infraestructura, a la economía rusa o a la producción rusa. No va a ser crítico. Pero lo que sí se denota es la intención de la OTAN de escalar el conflicto. Pero escalarlo a limitado, ¿eh? Es decir, que no pase determinado nivel que pueda afectar a la propia seguridad de la OTAN. Es decir, si se escala hasta el punto de que se abre una guerra abierta entre Rusia y la OTAN, que sería una guerra mundial, toda la estrategia norteamericana, por ejemplo, de contención de China o de resolver el asunto de Oriente Medio, o acometerlo, que lo tiene que acometer, o de lo que pueda pasar en el Sahel africano, toda se va al carajo, porque todas las energías tendrían que ponerse para afrontar el teatro de la Europa Oriental. Por lo tanto, no puede, donde posiblemente en un momento dado la respuesta rusa fuera atacar todas las bases y centros de mando de la OTAN con armas nucleares tácticas. ¿Y qué iba a hacer Estados Unidos? Saltar al nivel estratégico, es decir, a la destrucción mutua asegurada. Las élites que dirigen no quieren morir, ¿eh? Viven demasiado bien, tienen demasiado dinero, ¿no? Tienen demasiado poder como para pensar que, bueno, lo vamos a tirar todo por la borda y que nos caiga un misil ruso atómico. No, no. En todo caso dirán, allá Europa se las arregle como pueda. En todo caso dirán eso. Pero también está el miedo de que, pero los rusos se contentarían con eso. La presencia de la flota rusa en el Caribe, con un submarino nuclear, con misiles nucleares hipersónicos, clase Jason, a 30 millas de la costa de Florida, que no lo pudieron localizar hasta que entró en el puerto de La Habana, es un aviso. La presencia de misiles de submarinos nucleares rusos cerca de las costas del Reino Unido es un aviso. Es el aviso de que esta vez no va a ser solamente el Teatro de Operaciones Europeo. Esta vez, si hay que ir a una guerra mundial en el propio territorio norteamericano y canadiense, en el propio Reino Unido, van a caer los pepinazos. Y en ese territorio de los Estados Unidos donde vive, los personajes que dirigen ese Estado profundo, esa élite que domina los grandes consorcios multinacionales, esa élite que cada vez es más mega multimillonaria, esa élite que maneja esos fondos de inversión con la cual compran países enteros como Ucrania, están dispuestos a acabar bajo el hongo nuclear. Permítame que lo dude. Con lo cual, la escalada que quiere la OTAN es limitada. Limitada para intentar evitar la derrota de la OTAN en Ucrania. Porque aquí hay un peligro. Si Rusia gana en Ucrania, tarde o temprano, esto hará que las costuras de la OTAN se rompan y dejará de verse como una alianza
confiable, con una alianza que traiga más beneficios que perjuicios, porque al final resultará que Europa se ha desindustrializado y empobrecido en una guerra que encima no han ganado.